Cuando uno sale de ese momento, pues le teme a la vida, y se da cuenta que la vida no es nada realmente y que se puede perder todo en poquito tiempo. Un vórtice de caos. Haití en el fuego cruzado de caciques políticos, empresarios, pandillas militares y potencias extranjeras. Haití se enfrenta desde 1990 con el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide a una profunda crisis sociopolítica, aunada a una virtual guerra civil entre pandillas, vueltas grupos paramilitares. El país es considerado como el más frágil de América y ha estado entre los 10 más inestables del mundo durante 15 años. Aquí el dolor, hambre, violencia, miseria, angustia, incertidumbre y desesperanza junto a misiones de paz, intervenciones militares extranjeras, golpes de Estado, grupos armados y procesos electorales dudosos forman un cóctel explosivo. Un hecho que marcó un antes y un después en la historia de Haití fue el terremoto de magnitud 7.0 del año 2010. Los haitianos aún lloran sus muertos. Yo vi que había como si fuera un humo en el cielo, y cuando yo subí, yo vi que el hospital ya no estaba de pie. El trágico suceso tuvo lugar el 12 de enero a las 4:53 de la tarde. Y en menos de una hora el país estaba sepultado en escombros y recuperaba los cuerpos de 300.000 muertos y 1.500.000 damnificados. En ese primer intento nadie gritó, nadie sabía nada. Unos segundos después empezaron las griterías. Mientras los haitianos recuperaban los cuerpos de sus familiares, en el país se produjeron más de 300 réplicas que iban de 1 hasta 5,8 grados en la escala Richter. Para octubre del 2010, Haití se encontraba en una crisis sanitaria debido a brote de cólera que cobró la vida de 3.597 personas. Para esta fecha ya se sabe que los muertos fueron 10.000. Más de 340.000 contagiados, como un cóctel letal. A esto se le sumaba la inestabilidad política, la hambruna y la inseguridad por las bandas criminales que sembraban el terror. Con una epidemia de cólera en sus puertas, el 5 de noviembre del 2010, el huracán Thomas de categoría 1 golpeó ese país, dejando al menos 10 fallecidos y causando graves daños. El 28 de noviembre de ese 2010 se celebran las elecciones presidenciales y en diciembre el Consejo Electoral anuncia que la ex primera dama Mirlande Manigat ha ganado, pero que carece de la mayoría de votos necesarios para una victoria absoluta. Allá mismo se nota que la gente está pagando para que se vote a él, pero eso no va a pasar porque ahora mismo los haitianos saben, tienen los ojos grandes, abrir grandes, para que se vea lo que está pasando en el país. Durante los comicios del 2010, el entonces presidente René Préval, descendiente político de Aristide y primero en entregar el poder pacíficamente a su sucesor, buscó revalidar su gestión mediante la candidatura de su delfín Jot Celestin, frente a los candidatos Mirlande Manigat y Michel Martelly, en unas elecciones que el jefe de la misión de la OEA en Haití de 2008 a 2010, Ricardo Seitenfus, consideró como el huevo de la serpiente de la crisis política actual. Las elecciones fueron declaradas como fraudulentas, generaron protestas y se celebró una segunda vuelta el 20 de marzo del 2011, siendo declarado electo Michel Martelly. Normalmente van a anunciar los resultados la semana próxima. Creo que pues hay cierta probabilidad de que sea Martelly el ganador, Michel Martelly, el músico, pero todavía hay cierta incertidumbre. Pero creo que para muchos de los haitianos no importa mucho. Estas elecciones han sido una farsa en la medida de que no han involucrado al partido mayoritario, por muchas fallas que han ocurrido en el proceso electoral. Tras un año de Martelly resultar electo, Haití es impactado por la tormenta Isaac, que dejó al menos 24 muertos y más de 8.000 familias damnificadas, además de 1.000 viviendas destruidas.
Desde el terremoto del 2010, el anterior presidente y el actual, Michel Martelly, nunca nos han visitado en el campamento. Somos seres humanos y si vieran este campo se darían cuenta de todo el daño que hizo la tormenta. 7 meses después, en octubre de 2012, Haití es golpeada nuevamente por otro huracán. Esta vez se trata de Sandy, categoría 1. Provocó inundaciones que causaron la muerte de 108 personas. 21 desaparecieron y alrededor de 200.000 quedaron damnificados. Tengo 4 niños, duermo en casa de una vecina. El agua se llevó todo lo que tenía. Solo queda un poco de harina y aceite. Ahora con el ciclón tengo las manos vacías. En diciembre del 2014, después de días de protestas contra el gobierno, el primer ministro Laurent Lamothe anuncia su renuncia. Un mes después es juramentado en ese cargo el exalcalde de Puerto Príncipe, Evans Paul. Después de 5 años en el cargo, en febrero del 2016, el presidente Martelly dimite, dejando a Haití sin sucesor después de que se pospusieran las elecciones empañadas por acusaciones de fraude. Es nombrado como presidente interino el ex jefe del Parlamento, Jocelyn Privé. El 6 de octubre del 2016, el huracán Matthew, categoría 4, azota Haití con inundaciones catastróficas de hasta 40 pulgadas y oleajes ciclónicos de hasta 10 pies. Al menos 800 personas murieron y más de 35.000 quedaron sin hogar. Solo un mes después, en noviembre, se llevan a cabo las elecciones presidenciales con 27 candidatos compitiendo. El 3 de enero del 2017, Jovenel Moïse es declarado oficialmente presidente de Haití. Este nombra como primer ministro a Jacques Guy Lafontaine. Jovenel Moïse asume la presidencia de Haití en medio de una desigualdad económica extrema, acompañada de estallidos de violencia política y social, instituciones débiles y altos niveles de impunidad y corrupción. El 14 de julio del 2018, Lafontaine renuncia en medio de violentas protestas provocadas por un plan propuesto para aumentar los precios del combustible. De acuerdo a medios haitianos, Moïse utilizó a las bandas que habrían tomado fuerza a inicio de los 2000 en su propio beneficio político para calmar la situación. De este modo hacía frente a las manifestaciones masivas. Los miembros de las bandas, supuestamente protegidos por agentes de la Policía Nacional de Haití, mataron al menos a 240 personas en 3 barrios pobres de Puerto Príncipe, considerados semilleros de disturbios contra Moïse. Las autoridades y las organizaciones de derechos humanos acusaron a Jimmy Cheressier de ser el responsable de esos ataques. Sería tal vez la primera, pero no la última vez que escucháramos hablar del famoso barbecue. El 5 de agosto de 2018, Jean-Henri Chant es nombrado primer ministro de la nación. Y en octubre de ese mismo año se produce un terremoto de 5.9 que causa la muerte a 12 personas y 188 resultan heridos. El 18 de marzo de 2019, la mayoría de la Cámara de Diputados de Haití vota para destituir al primer ministro Chant. Paralelamente en el país hay protestas por las condiciones económicas. Jean-Michel Lapin es nombrado primer ministro interino. 3 días después es nombrado primer ministro definitivo. Y el 22 de julio de ese mismo año renuncia durante las continuas protestas antigubernamentales. El mismo día, el presidente Moïse nomina a Fritz William Michel como primer ministro de la nación, siendo esa la 4ª nominación. El 23 de febrero de 2020, la celebración más grande del año en Haití, el Carnaval, se cancela después de que protestas mortales y disparos interrumpieran el primer día del Festival de Puerto Príncipe.
En junio del 2020 se funda el G9 y Familia, una confederación criminal de 9 de las pandillas más fuertes de Puerto Príncipe, lideradas por el pandillero Jimmy Cheresier, alias Barbecue, el mismo que estaba al servicio presidencial para controlar la situación social y política. El 7 de julio del 2021, el presidente Jovenel Moïse es asesinado durante un ataque en su residencia privada. Claude Youssef es el hombre que toma el control del gobierno tras el magnicidio y quien previamente había ocupado el cargo de primer ministro. Semanas después, bajo la presión internacional, dimite y cede el poder a Ariel Henry. Henry había sido nombrado primer ministro 2 días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo. El 14 de agosto del 2021, un terremoto de 7.2 que sacude el suroeste de Haití causa la muerte de 2.000 personas. El 17 de octubre de 2021, Jimmy Cheresier, el mismo Barbecue y sus hombres obligan a Henry y a su equipo de seguridad a huir de una conmemoración oficial y ese mismo día bloquean el acceso a la mayor terminal petrolera del país. El bloqueo duró casi un mes y creó una grave escasez de combustible en Puerto Príncipe y otras ciudades, pero como no hubo consecuencias, esta sería la primera de muchas. Cheresier exigió la dimisión del primer ministro y aunque Henry no dimitió, el gobierno entabló negociaciones con el G9 para reanudar el suministro de combustible. Los términos del acuerdo nunca se hicieron públicos. En la actualidad, Haití es escenario de varias manifestaciones. A esto se le suma la crisis de seguridad derivada de las bandas que han tomado el control de importantes zonas de Puerto Príncipe. Por supuesto, el bloqueo de las principales calles y de las zonas que darían acceso al combustible para poder continuar con el funcionamiento del país. Las bandas han sometido a la obediencia a la población, con secuestros y todo tipo de violencia. Más de 500.000 de niños no han podido volver a la escuela por la actividad de las bandas y la advertencia del G9 y Cheresier. Algunos barrios de la capital se han convertido en zona de guerra. Hoy en día vemos claramente que el primer ministro no ha querido sentar en una mesa de diálogo para buscar una salida. El primer ministro no ha querido hacer nada en absoluto. Además, esto ha provocado problemas de abastecimiento y combustible y otros insumos que llegan a los puertos de Haití para poder distribuirlos. Los camiones deben pasar por áreas tomadas por las pandillas, poniendo en riesgo sus vidas. Estamos en las calles para expresar nuestro descontento con este gobierno que no toma en cuenta nuestras denuncias. Estamos en las calles para decir que no podemos respirar por el alto costo de vida. En palabras del propio mandatario de la República Dominicana ante el Consejo Permanente de la OEA, la crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de República Dominicana. El presidente dominicano ha hecho un llamado a la OEA y a su secretario general para que jueguen un papel determinante en la batalla contra la crisis haitiana. Haití ha solicitado cooperación para mejorar la seguridad de ciertas infraestructuras críticas, especialmente sus puertos y aeropuertos. República Dominicana ha acompañado este interés y ha respaldado todas las iniciativas que desde la Comisión Interamericana de Puertos se han concebido para materializar ese objetivo. Hasta ahora se ha logrado muy poco. Esta es una acción urgente y se deben redoblar los esfuerzos, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan. Es preciso colaborar con las autoridades haitianas para organizar un proceso electoral que dé como resultado un gobierno y autoridades electas con liderazgo, legitimidad y respaldo popular. En palabras del mandatario, la OEA debe continuar desempeñando acciones fundamentales en pro de unas elecciones democráticas. Una de ellas es dotar de un adecuado registro civil a toda la población haitiana. Ante la crisis desatada en Haití, ya son varias las embajadas que han anunciado cierre temporal por el deterioro de la situación en Puerto Príncipe, que incluye protestas, violencia y cierre de carreteras. Los países que por el momento han informado el cierre de sus puertas temporalmente son España, Francia, Canadá, México y República Dominicana.
También Taiwán, cuyo gobierno es reconocido internacionalmente solo por 14 países, entre los cuales se encuentra Haití, ha informado el cierre de sus embajadas. El gobierno dominicano confirma que por instrucciones del presidente Luis Abinader hemos procedido a la evacuación inmediata de todo el personal civil en servicio en nuestra embajada y distintos consulados dominicanos en Haití. La Embajada de República Dominicana recomienda a sus ciudadanos en el país caribeño guardar prudencia, limitar sus desplazamientos y tener consigo en la medida de lo posible provisiones de primera necesidad y no cruzar a Haití si no es muy necesario. El punto de crisis de Haití en este momento es tan severo que finalmente parecería haber consenso en la comunidad internacional de que ese país necesita una intervención militar internacional urgente. Esta semana, la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en el que participan República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Ecuador, hizo una declaración reiterando el llamado a la comunidad internacional para atender la crisis política e institucional haitiana. Por parte de Haití también se ha dado un paso al frente de manera importante por parte de su primer ministro, quien ha solicitado de manera oficial una intervención militar internacional inmediata. Hasta aquí nuestro reporte especial. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden conversar con nosotros y hacernos llegar sus denuncias a través de las vías de comunicación que tenemos habilitada para ustedes. Que tengan una linda noche. Nos vemos en un próximo reporte especial.